Bueno, iniciamos con el capítulo 3 de este curso introductorio de desarrollo agrícola. Ya en los dos capítulos previos, pues hemos tratado de señalar la importancia que tiene. En primer lugar, pues tener muy claro los tipos de políticas agrícolas y los tipos de políticas de desarrollo rural. Este no es un tema menor porque esa gran confusión nos ha llevado a tratar de resolver el problema del campo aplicando únicamente políticas de desarrollo agrícola, abandonando aquellas que tienen que ver con el desarrollo rural, o también, al contrario, el tratar de resolver la problemática que se tiene en el campo únicamente con políticas de desarrollo rural, abandonando los temas que tienen que ver con la política de desarrollo agrícola. Entonces, en este capítulo, pues vamos a abordar de manera general, dijéramos, los temas generales de la política agrícola. Bueno, ¿de qué se trata entonces? Bueno, en primer lugar, pues abordar los factores clave que condicionan el éxito o fracaso de las políticas agrícolas. El, la política agrícola está en el centro de una gran discusión de lo que se tiene que hacer en el medio rural. Por una parte, resolver los problemas sociales que se presentan en el campo, pero por otra parte también resolver los problemas de la provisión de materias primas y de alimentos para toda la sociedad, aunque históricamente ha venido perdiendo importancia relativa la producción agrícola o en general las actividades que están en el sector primario frente al sector secundario y al sector terciario, es decir, a la industria y los servicios. Lo cierto es de que el origen de todas las actividades que realiza el ser humano, pues está en satisfacer su principal necesidad básica, que es la necesidad de alimentación. Y esa necesidad básica se satisface con la producción de alimentos. Y cuando hablamos de la producción de alimentos, entonces estamos hablando necesariamente de políticas agrícolas. Entre otros asuntos que tenemos que tener muy claro para poder eh, valorar el éxito y el fracaso de las políticas agrícolas, en primer lugar es considerar el entorno macroeconómico. El entorno macroeconómico, es decir, cómo se comporta la tasa de interés, cómo se comporta el tipo de cambio, todas variables fundamentales. Una tiene que ver con el acceso, por ejemplo, al crédito. Si las tasas de interés son muy elevadas, evidentemente que eso va a ser una barrera fundamental para que el productor no pueda obtener todos los insumos en la cantidad y la oportunidad adecuada para que pueda maximizar su ingreso en función de una mayor eficiencia en la producción. El otro aspecto importante en estas políticas que pueden garantizar el éxito o fracaso de las políticas es el gasto público. Y cuando hablamos del gasto público nos referimos a la orientación que tiene el gasto público. Si consideramos que el gasto público debe estar destinado para que los gobiernos provean bienes públicos, entonces tendríamos que empezar a definir cuáles son los bienes públicos que se necesitan en el medio rural para que por una parte se puedan satisfacer los deseos de lograr un mayor bienestar de la sociedad y por otra parte también para poder tener un incremento sostenido de la producción de materias primas, en particular de los alimentos. Y eso nos lleva a tener que plantear esta disyuntiva entre qué tipo de apoyo se deben dar. Los subsidios juegan aquí un papel importantísimo, sobre todo cuando hablamos de una interrelación en el comercio internacional, porque ciertamente los subsidios pueden distorsionar los mercados globales, aunque hay que señalar de una vez en esta presentación que los subsidios los realizan prácticamente todos los gobiernos y sobre todo los países más desarrollados, porque les ha quedado claro que la producción de alimentos es una cuestión estratégica de seguridad nacional. El otro aspecto que siempre hay que estar
estudiando y al que tendríamos que ponerle más atención es qué sucede con la pobreza rural. No podemos pensar en que solo el incremento de la producción y de la productividad van a resolver los problemas del campo. Puede haber un incremento en la producción en la producción y en la productividad, como ha sucedido durante los últimos 200 años, que ha habido un incremento sustantivo en la productividad en el medio, en el medio rural, particularmente en la producción de alimentos. Sin embargo, el problema de la pobreza aún es un pendiente, porque pareciera irónico, pero en aquellos lugares donde se producen los alimentos es donde prevalece en mayor cuantía ese problema de la pobreza. El otro aspecto, como parte de estos factores que condicionan, pues el enfoque de género. Una población muy relevante, cercana al 40% de las personas que están empleadas en actividades agropecuarias son mujeres. Y el no considerar este factor, sobre todo en algunas actividades, las mujeres participan de manera preponderante y no considerar este aspecto, pues nos puede llevar a tener políticas que no respondan a estos problemas de acceso no solo al empleo, sino al acceso a un ingreso digno. El otro aspecto que siempre va a estar en la mesa es quién debe realizar esta actividad, quién debe ser dueño de los medios de producción. Las privatizaciones siempre se han visto como una alternativa, fundamentalmente porque con la privatización lo que se logra es generar economías de escala, porque ciertamente en el campo se pueden trabajar, por ejemplo, en una finca de pecuaria, pues necesitamos a una persona, cuando mucho, para atender 100 animales, 100 vacas, por ejemplo, ¿no? Si un rancho tiene menos de 100 vacas, bueno, lo que tiene es un gran problema porque lo tiene que atender directamente el, el dueño, con todas las ineficiencias que significa el estar utilizando el 100% de su mano de obra en una actividad que no le está retribuyendo lo suficiente. Otro aspecto relevante que vamos a tocar pues es el marco legal. Si no hay garantía de los derechos de propiedad, si no hay garantías en que el Estado juega un papel el mediador, permitiendo que todos los actores expresen su potencial, pues la ausencia de un marco legal correcto pues nos lleva a generar ineficiencias. Entonces podríamos decir que todas esas dimensiones que hemos comentado brevemente, como lo es el entorno macroeconómico, el gasto público, los subsidios particularmente, el problema de la pobreza rural, la necesidad de tener un enfoque de género en los proyectos productivos del sector primario, el fenómeno de la privatización y la armonización del marco legal. Todas estas deben ser consideradas de manera integrada y porque no, porque es insuficiente. Podemos tener un entorno macroeconómico favorable, pero resulta que no tenemos los instrumentos hacia el interior que nos permitan aprovechar ese entorno macroeconómico. O una política de subsidios en el que esos subsidios pues no están correctamente focalizados. Muy bien, entonces necesitamos que todas estas dimensiones se consideren de manera integrada para que estas políticas públicas puedan ser, entre otras, más justas y mucho más efectivas. Entonces decíamos que ¿qué es lo que nosotros vemos? En primer lugar, cuando hablamos del impacto del entorno macroeconómico, en la gran mayoría de los países, sobre todo los países en vías de desarrollo o menos desarrollados, las políticas macroeconómicas han sido mal diseñadas. Por ejemplo, el hecho de que se tenga un tipo de cambio sobrevaluado, como sucede actualmente en México.
El tipo de cambio está sobrevaluado, no se ha movido durante los últimos años, ha estado rondando entre los 18, con máximos muy temporales, pero en realidad están siempre, ha estado cerca de los 18, 19, y para unos estudiosos consideran que este tipo de cambio debería estar arriba de los 20 pesos con 50 centavos. Pero ¿qué significa el hecho de que el tipo de cambio esté sobrevaluado? Bueno, que las importaciones se hacen más baratas en pesos mexicanos porque podemos comprar dólares relativamente baratos. Entonces, si compramos dólares, podemos importar con con una ventaja que afecta precisamente a los productores rurales. O el hecho de que haya una alta inflación, también esto va a afectar porque el hecho de que, de que exista una alta inflación al interior de un país afecta en primer lugar el precio de los insumos. Y al afectar a los precios de los insumos, eso quiere decir que el margen de utilidad, si es que hubiera en una actividad en particular, estos dos aspectos pues terminan perjudicando obviamente al agricultor porque para evitar la inflación, entonces tenemos un tipo de cambio sobrevaluado, importamos granos, por ejemplo, importamos maíz barato para que no suba el precio de las tortillas, pero al final el productor es el que queda en medio y es el que sale perdiendo, ¿sí? Entonces, este entorno de políticas macroeconómicas pueden afectar el, gravemente a los agricultores, aún sin medidas agrícolas directas. Es decir, únicamente con este asunto de un entorno macroeconómico adverso, todos los instrumentos de política agrícola local pueden no dar los resultados deseados. Por lo tanto, dijéramos que no basta con buenas políticas sectoriales si el entorno macroeconómico general es hostil. Es decir, si hay inflación, por ejemplo, y si tenemos la moneda sobrevaluada. El, el otro asunto que es importante señalar, aunque sea de manera no tan profundo en este curso introductorio, es el papel que juega el gasto público y los subsidios. El gasto público y los subsidios pueden ayudar o pueden propiciar que se caiga en una especie de trampa, porque el hecho de que el gobierno gaste más recursos no necesariamente significa que eso va a ayudar de mejor manera al problema de la producción y productividad en el sector agrícola y tampoco en el impacto que pueda tener en la distribución del ingreso. El general, el gasto público en muchos países ha sido muy mal distribuido. En ocasiones o en ciertos periodos de la historia, la forma en que se administran el gasto público y los subsidios beneficia más a los grandes productores que a los pequeños. O sea, hay un sesgo porque los productores grandes pueden captar más subsidios, pues por tener una gerenciación mejor de sus actividades. Y ponemos un ejemplo en el caso de México. Desde hace muchísimos años, desde el punto de vista fiscal, todos los productores que están en el medio rural pueden deducir de sus gastos el impacto del IVA. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué los grandes productores, tanto en la parte agroindustrial como en la parte primaria, pueden deducir prácticamente todos los impuestos que deberían aplicar? Porque la ley prevé que quienes estén trabajando en el medio para la producción de materias primas y de alimentos, sobre todo, están exentos del IVA. Y como el IVA se paga en todos los bienes y servicios que se compran, esos pagos pueden ser objeto de deducciones, pero eso no lo pueden hacer los pequeños productores, aunque pagan también el IVA, como también lo pagan los grandes productores. Y no lo pagan pues, porque no hay un sistema tributario que les permita hacer esa deducción sin tantos artilugios eh, tecnológicos para poder llegar a hacer esto.
Entonces, cuando hablamos de subsidios y estos subsidios están mal focalizados, por ejemplo, en este caso del IVA, lo que fomenta es el despilfarro y la ineficiencia, porque entonces los que logran captar, en este caso, la deducción del IVA, pues son los grandes productores que cuentan con capacidades administrativas suficientes para hacerlo, y entonces el subsidio se convierte en un subsidio totalmente ineficiente. En, en contraparte, entonces, qué es lo que se puede hacer? Bueno, para que sean más efectivas estas políticas, pues son las inversiones en infraestructura rural que permita una mayor competitividad de los territorios rurales. Aquí lo que estamos señalando es que el gobierno pues tiene que regresar a su función primordial, que es el proveer bienes públicos. Infraestructura rural, ¿a qué nos referimos? Pues a caminos, carreteras, el, logística para el acopio, bodegas, energía eléctrica, y no menor, porque se ha hecho en México, es el garantizar infraestructura para el de riego y drenaje para el mejor uso del agua. Actualmente en México se está discutiendo este asunto de eh, las concesiones del agua, y ha generado, por supuesto que tenía que generar inconformidad por parte de los productores, pero esta es una función que debe tener el Estado. Y la debe tener el Estado porque el agua se convierte en un bien público que pudiera ser controlado como un bien privado, y cuando no existe una suficiente intervención para que este bien público se comporte como tal, entonces vemos esa concentración como la que se ha estado discutiendo los últimos días en México. El otro asunto, pues, es de investigación y desarrollo. El, en los países desarrollados, el gobierno juega un papel fundamental en temas de la investigación y educación agrícola. En México todavía subsisten algunos sistemas que permiten que este bien público se desarrolle en las universidades y los institutos de educación agrícola. Pero la gran problemática es que la investigación y la educación pues adolece de pertinencia en algunos aspectos, porque la investigación que no esté enfocada a resolver los problemas centrales del medio rural, pues simplemente pues, va a ser una investigación que sí va a incrementar el acervo de conocimientos de la problemática rural, pero con un impacto muy limitado. Y este tema de invertir en infraestructura, investigación y desarrollo agrícola no va acompañado de estrategias de extensionismo o de transferencia de tecnología hacia los pequeños y medianos productores, por supuesto que sus efectos pues van a ser muy limitados. Y de lo que se trata es de que en estos aspectos en el que el gobierno debe invertir, que es infraestructura rural, investigación, educación agrícola y extensión, este tipo de políticas tienen efectos duraderos y más equitativos. El que el productor aprenda a producir con mejores instrumentos, con mayor tecnología, pues le permite tener una mayor productividad, una mayor producción, y ya tendríamos entonces que resolver otros temas que tienen que ver con la comercialización, pero que esto, dependiendo del tipo de producto y de las necesidades del Estado, se puede comportar como un bien público o como un asunto de interés público, en el que necesariamente se tenga que ver cuáles son los alcances de la intervención del Estado y qué se le deja al mercado para solucionar esta problemática, porque efectivamente un entorno macroeconómico favorable con unas políticas del gobierno de poder generar bienes públicos, pero sin un control correcto del mercado interno, pues eso nos puede llevar a que aún en estas condiciones los productores no tengan los mejores resultados. El tercer aspecto es que las políticas que traten de mejorar el ingreso de los productores rurales, sí, el,
son mucho más efectivas, más que dar subsidios de manera permanente al ingreso, por ejemplo. Lo que tendríamos que propiciar es que los productores puedan mejorar sus ingresos a partir de su actividad productiva. Y hemos señalado reiteradamente que tendríamos que apoyar a los productores. Si estos son pobres, pues hay que apoyarlos con políticas de desarrollo agrícola que permitan incrementar el ingreso en el corto plazo para evitar estos males de la pobreza que tendrían que ver con la desnutrición eh, de toda la de toda la sociedad rural, pero también con el tema de la educación y el acceso a los servicios de salud que forman parte de los indicadores que nos podrían señalar si estamos logrando las metas de desarrollo rural. Y algo no menor, el tema de que en el campo prevalezca la seguridad, que durante muchos años prevaleció en México y que durante las últimas décadas esta seguridad se ha trastocado a niveles alarmantes como los que tenemos actualmente, en el que subsisten males como la extorsión, por ejemplo, el derecho de piso que se menciona aquí en México, que pues se genera como una especie de impuesto en un mercado en el que el gobierno eh, no ha entrado a tratar de combatirlo de manera frontal. Entonces, ¿de qué manera podemos entonces incrementar los ingresos o generar certidumbre en los ingresos de los productores rurales? Bueno, pues en primer lugar, buscando los mecanismos para que tengan acceso a los mercados más justos. No hay otra alternativa más que buscar que el mercado resuelva el tema de los precios de las mercancías. Sin embargo, cuando los mercados son imperfectos, como sucede en el campo, y son imperfectos ¿por qué? Porque en el campo existen muy pocos proveedores de insumos y por supuesto que cuando son pocos los proveedores de insumos, los precios de los insumos pueden estar más caros de los que podían ser si tuviésemos una mayor oferta, una mayor cantidad de personas que puedan estar proveyendo los insumos. Y cuando se trata de vender, pues también tenemos una especie de monopolios o monosomios, de que hay pocos compradores, como en el caso de los compradores de granos, en los que son millones de productores y son miles los que compran los granos. Por lo que entonces el productor, al estar totalmente eh, dijéramos, ajenos a tener un poder de mercado, pues únicamente se convierte en tomador de precios. Y cuando los precios no son los que el productor percibe, que son los justos para tener una ganancia estimada, pues lo que genera es la inconformidad, como hemos visto durante los últimos meses en México, en el que se han tenido que hacer bloqueos de carreteras y aduanas para que los productores puedan de alguna manera influir en las estrategias de política agrícola. El otro asunto que permite realmente empoderar a los productores, pues es el contar con, con el acceso a los resultados de la investigación y el desarrollo. Y esto, la única forma es obtenerlo a través de la asistencia técnica. Pero vamos a regresar entonces al mismo tema. Los productores pequeñitos son muchos y no pueden tener fuerza de mercado. Los productores pequeñitos tampoco pueden ser atendidos de manera particular para hacer que la transferencia de tecnología sea efectiva, por lo que entonces empiezan a generarse otro tipo de necesidades en el medio rural. El otro aspecto es que los proyectos productivos con enfoque territorial pues tienen muchas mayores posibilidades de éxito. Y aquí en México, porque seguramente este video no solo se ve en México, sino se ve en otros lugares y agradecemos por supuesto a la gente que nos ve en Argentina, en Bolivia, en Venezuela, en Paraguay, en Brasil, los gobiernos de Centroamérica, que nos han hecho unos comentarios sobre estos aspectos. El,
nos debe quedar claro, por ejemplo, el enfoque que se le dio en México últimamente con el programa Sembrando Vida. Los productores eh, se les puso una meta de tener 2.5 hectáreas para que se les pudiera pagar una especie de jornal en como 6,000 pesos por hectárea, dejando 500 pesos como fondo de ahorro. Bueno, el fondo de ahorro ya no existe actualmente en el programa, y a los productores que participan en esto, bueno, se les dijo, necesitas tener 2.5 hectáreas y si nada más tienes dos, bueno, pues la única forma que puedes entrar al programa, pues es deforestando media hectárea para volverla a forestar. Esto es un absurdo. Y cuando se trataba de ver qué tipo de plantas se tenían que poner en esas 2.5 hectáreas, inicialmente hablaban de proyectos prácticamente forestales, luego empezaron a meter frutales, pero en una finca te vas a encontrar pues algo de producción de granos, vas a encontrarte mandarinas, limones, naranjas de diferentes calidades, con lo que ese enfoque territorial se pierde. Entonces, lo que estamos viendo es que los productores pues no están obteniendo los negocios porque de nueva cuenta se presentan al mercado como pequeños productores sin esta fuerza para poder generar una dinámica en el ámbito territorial. Las otras estrategias pero bueno, en los proyectos productivos con enfoque territorial, pues deben ser, o sea, si lo que queremos, por ejemplo, es generar en una región para que sea proveedora de los alimentos a la Riviera Maya, por ejemplo, pues tenemos que generar proyectos que estén alineados a los requerimientos de las materias primas que necesitan en la Riviera Maya. Es decir, necesitamos tener regiones donde se produzcan mangos, se produzcan limones, se produzcan mandarinas, se produzcan naranjas, eh, y todos estos productos, pero con un enfoque territorial y de integración a las cadenas de valor. Los microcréditos del oro rural pues siempre van a ser necesarios. Los microcréditos, porque es necesario que el productor pueda tener acceso a la financiación de sus actividades, porque como hemos señalado ya reiteradamente en algunos de los cursos y charlas por el desarrollo agrícola y rural, la actividad que se hace en la agricultura es una actividad de alto riesgo que implica el exponer recursos cuantiosos para poder mover una hectárea de maíz en México, pues necesitamos muy barato, 25,000 pesos, y si queremos que sea negocio, pues tenemos que invertir entre 45 y 60,000 pesos por hectárea. Y esto se puede hacer, claro que sí hay experiencias para que le puedan llegar los créditos, inclusive a los productores de una hectárea de maíz. Ya en el pasado lo hicimos, logramos que a los pequeños productores hasta de una hectárea pudieran tener acceso a la asistencia técnica, a insumos a tiempo y sobre todo a un esquema organizativo para poder vender con acuerdos previos con los principales compradores. Y el otro aspecto que tiene que ver con el sistema financiero es el que se pueda captar el ahorro rural. Anteriormente en México existía un banco, el Banco de Crédito Rural, en el que también se aceptaban los ahorros y la gente ahí tenía sus recursos, la gente del medio rural. Ahí ahorraba y pedía créditos. Actualmente dijéramos que el sistema financiero rural en México pues está incompleto. Por una parte porque desafortunadamente se liquidó la Financiera Nacional para el Desarrollo sin darle una alternativa a los pequeños y medianos productores, pero también porque no se tienen instrumentos para que estas instituciones jueguen tanto el papel activo como pasivo en el medio financiero, es decir, que no únicamente den créditos, sino que también acepten el ahorro rural. Bueno, un cuarto elemento es el tema del género y la producción de alimentos, el tema de género y la agricultura.
Aquí es importantísimo, claro que hay que cerrar las brechas entre esto, en este tema de la equidad de género, porque las mujeres en general realizan más del 40% del trabajo agrícola de los países en desarrollo, pero aun cuando realizan más del 40% de las actividades, reciben una menor dotación de tierra, ¿sí? Se les dificulta mucho el poder acceder al crédito, muchas dificultades para recibir asistencia técnica y capacitación. Entonces, si la realidad es de que más mujeres están involucradas en el trabajo agrícola, pues tenemos que buscar estrategias para cerrar esas brechas, para que puedan realmente recibir la cantidad de tierra que puede obtener un hombre, por ejemplo, ¿sí? Y tener alternativas para poder obtener créditos, asistencia técnica y capacitación. En varias partes del mundo, en particular en el sureste de Asia, en África, sí, se tienen eh, ejemplos de cómo el que se busque la forma de una mejor integración de las mujeres a las actividades agrícolas, es decir, a través del empoderamiento de las mujeres rurales, se mejora la seguridad alimentaria y se reduce la pobreza. Estos son dos de los objetivos que todos los países pues tratarían de cumplir. Por una parte, garantizar la seguridad alimentaria, y eso participan mucho las mujeres, y ayuda mucho a reducir la pobreza, mucho más que los subsidios directos para atender el tema de la pobreza, ayuda mucho más el hecho de poder integrar a las mujeres de manera más formal al trabajo en la producción de alimentos. El, Se ha dicho, por ejemplo, como un quinto elemento que queremos resaltar en esta charla, es el asunto de las privatizaciones. La privatización se ha puesto como la panacea para decir, mira, es que hay muchos pequeños productores que nunca se ponen de acuerdo y entonces son ineficientes porque tienen sus parcelas muy pequeñas. ¿Sí? Es una realidad. En México, más del 80% de los productores tienen entre el 15 y 20% de las unidades de producción, lo cual nos indica que efectivamente hay ineficiencias por la alta pulverización o el minifundismo que hay en el país, y se ha tratado de decir que la única forma pues, es la privatización. Cuando se, ha, cuando se ha intentado o se ha realizado la privatización de servicios como los sellos de crédito, semillas de extensión, el crédito rural sí existe en México, pero lo dan los bancos privados. Los bancos privados, pues obviamente que no voltean a ver a los pequeños productores cuando el gobierno no contribuye para que sea focalizado el crédito hacia estos pequeños productores. Cuando se privatiza la producción de semillas y la extensión, es decir, la transferencia de tecnología, cuando todo esto se hace con muy poca regulación, ¿sí? Pues lo que genera fundamentalmente son los monopolios en la producción, la concentración eh, de grandes empresas. En México, por ejemplo, en la parte de producción de carne, pues está muy clarísimo que hay dos, tres empresas que son las predominantes, como puede ser Su Carne, Bachoco, Tequén y otras empresas que tienen dominado el mercado de la producción de carne, de leche, inclusive con Lala y otras empresas, el, la producción de cerdos, la producción de aves, la producción de huevo, porque el principio de aprovechar las economías de escala pues son ciertas, o sea, no es una posición que se puede decir que no es cierta. Sin embargo, cuando no existen los, los criterios para que no se generen estos monopolios o no se puedan integrar exitosamente los proveedores. Porque, por ejemplo, los proveedores del ganado para su carne, pues son los pequeños productores del sur-sureste del país. Sin embargo, subsiste esa disparidad entre quién pone el precio, ¿no? Su carne pone el precio y
en toda la cadena productiva, que la hacen de manera muy eficiente a partir de que compran el ganado, pues obtienen grandes ganancias. Entonces, si excluimos a los pequeños productores de esta posibilidad de asociación con los grandes, pues simple y sencillamente no vamos a poder resolver el problema agrícola y mucho menos el problema rural en nuestro país. Entonces, una conclusión que pudiésemos sacar en esta parte introductoria es de que lo privado no siempre es más eficiente. Lo privado puede ser muy eficiente, no solo en términos técnico-productivos, sino de lograr a disminuir las brechas tanto de género como de ingreso, cuando se deja al mercado sin la supervisión y reglas claras. Y cuando hablamos la falta de supervisión y, y reglas que no son tan claras, es una parte que le toca realizarla al gobierno. Entonces, este asunto tiene que ver entonces con un sexto punto, que es el marco legal débil. Un marco legal débil lo que genera es inseguridad y corrupción. Muchas veces dijéramos que la falta de leyes claras o su mala aplicación pues afecta la tenencia de la tierra, afecta el acceso al crédito y los derechos de los productores, pues es difícil recurrirlos, porque son tan pequeños y son tantos los problemas coincidentes que si no lo hacemos de manera organizada, de manera colectiva, pues no vamos a llegar a impactar en la problemática que quisiéramos resolver, que es por una parte garantizar la autosuficiencia alimentaria, pero también resolver el problema de la pobreza rural. Hay experiencias positivas en varios países, por supuesto que sí, hay experiencias que se pueden rescatar cuando se han creado leyes participativas y con tribunales agrarios eficientes, se ha logrado definitivamente una mayor equidad y confianza en el sector y el sector rural. Entonces, ¿qué es lo que podemos empezar a concluir en este tercer módulo de este curso de desarrollo agrícola? Las políticas agrícolas deben mirar más allá del campo. Las políticas agrícolas deben ver cuál es el entorno económico en general y el marco legal en el que actualmente se desenvuelven. Lo que tengamos que hacer para evitar que el entorno macroeconómico afecte a los pequeños productores, pues hay que hacerlo. Actualmente, México tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y cuando el tema de los granos se ha puesto sobre la mesa, a México nadie le dijo que dejara de apoyar a sus productores. En el Tratado de Libre Comercio, inicialmente, recordemos que se puso un subsidio que le llamamos el Procampo, y el Procampo lo que venía a hacer era un subsidio temporal para tratar de que en el mediano plazo las brechas en producción y productividad se pudieran aminorar entre Estados Unidos y México, pues se daba este apoyo compensatorio. Es decir, ustedes son más ineficientes, den subsidios compensatorios. Sin embargo, este subsidio directo compensatorio, aunque hubieran otros subsidios, tanto para incrementar la producción y la productividad, sí, fueron insuficientes si se compara con lo que siguieron dando Estados Unidos y Canadá, que además de la ventaja competitiva que tiene Estados Unidos de la producción de granos, al estar dando más subsidios que México, pues lógicamente que el productor percibe un mayor costo de producción en México por falta de apoyos, y cuando se llega a un panel para tratar de discutir este problema de los granos, pues el argumento es muy sencillo. Si tus productores rurales no se sienten a gusto porque no los apoyas, es porque no los quieres apoyar, o porque no le ves la importancia de apoyar a tus productores. ¿Sí? ¿Cómo se puede solucionar esta problemática grave que tiene México? Bueno, con una negociación en la que todos los productores se fueron más o menos tranquilos a sus casas después de estar bloqueando prácticamente todo el país durante 3 días. El,
con una promesa de que les van a pagar. Sin embargo, esto no es suficiente porque entonces habría que revisar cuál es el tipo de política que está afectando. Y si esta política de comercio internacional en el que los subsidios son desiguales en las fronteras, pues una solución para evitar que las grandes empresas y los importadores de granos de Estados Unidos eh, propicien una caída de los precios internos, pues es el poner aranceles. Poner aranceles que puedan garantizarle a que el precio que se pague en el medio rural el, les permita no solo recuperar sus costos de producción, sino tener una ganancia lícita, como debe ser en todas las actividades económicas. Así es, entonces, no todo el gasto agrícola es bueno. Actualmente, y eso lo saben muy bien los gobiernos de los estados en México y los gobiernos municipales o provinciales, como le llamarían en América Latina. Cuando a un, cuando a un ayuntamiento le piden que dé recursos para apoyar a los productores con fertilizantes, en primer lugar le están quitando un recurso que debiera ir para otras actividades, porque la función del ayuntamiento, por su cercanía con la comunidad, pues es el proveer ciertos bienes públicos. No tendría nada que hacer para participar en el subsidio de fertilizantes. Y en la mayoría de los casos, ni siquiera los gobiernos de los estados. El hecho de que los gobiernos de los estados en México, por ejemplo, en esta negociación, hayan decidido aportar con un pedacito, pues va a generar una presión enorme en sus finanzas públicas, que de por sí están bastante endebles. Entonces, si el gobierno pretende solucionar el problema de los productores de maíz en México a través de un subsidio compensatorio derivado de una negociación ríspida entre productores y gobierno, lo que nos debe llegar a pensar lo que debemos llegar a pensar o hacer más bien es utilizar el diálogo y la concertación de manera permanente y tener un proyecto estratégico nacional de cómo lo hacemos para garantizar la seguridad alimentaria de manera soberana y cómo hacemos que si la producción nacional adolece de una serie de deficiencias por baja productividad, y la baja productividad porque las personas, los campesinos no tienen acceso a los insumos en tiempo y cantidad suficiente, pues entonces es necesario tener un sistema financiero robusto que permita asegurar que eso suceda. Y si el gobierno decide, que me parece que el gobierno no tendría nada que hacer en tratar de comprometerse con la compra de una cuota de mercado, que no propiamente un precio de garantía. El programa de precio de garantía que existe en México, definitivamente es un programa que inició de su propia definición, un programa destinado al fracaso, porque no se trata de un programa de precios de garantía. Los precios de garantía deberían significar un precio mínimo al productor. Cuando el precio de garantía, entre comillas, se convierte en un precio máximo, entonces lo que sucede es que es una barrera que se le tiene al productor porque no es un mínimo, es un máximo. Y cuando el Estado mexicano no garantiza, si quiere poner un precio de garantía, comprar a ese precio cualquier cantidad, y nos dice que únicamente va a comprar 1 millón de toneladas o 1,5 millones de toneladas de un conjunto de más de 20 millones de toneladas, pues los grandes acaparadores saben de que el gobierno no tiene el dinero suficiente y por lo tanto pueden imponer condiciones en el mercado. ¿Empoderar a las mujeres rurales? Por supuesto que sí, esto es una clave para el desarrollo. Tenemos que trabajar más seriamente para que pues, se pueda, primero, reconocer el aporte que hacen las mujeres en la producción de alimentos y buscar instrumentos de política agrícola para apoyar a las mujeres en tanto son productores, con independencia de que se las apoye en tanto son pobres. Las privatizaciones no deben ser malas si estas están
bien reguladas y se puede ser incluyente con otros sectores sociales. ¿Por qué funciona mejor en ciertos aspectos la producción privada? Por una parte, por su economía de escala y que las decisiones las toma el dueño. En el caso del sector social, son muchos productores que no están organizados y las decisiones las toma cada uno de los dueños de sus pequeñas parcelas, que nunca se ponen de acuerdo ni para comprar insumos y mucho menos para vender sus productos, por lo que llegan al mercado sin ninguna posibilidad de negociación. Y ahí es donde hemos sugerido de manera reiterada, y para quien desee tener más información sobre el asunto de las redes sociales productivas, estaremos la próxima semana en un buen seminario en donde vamos a estar trabajando el tema de las redes sociales productivas para poder fortalecer la cadena de valor de la cafeticultura en México. Las leyes efectivamente deben proteger a los pequeños productores, no solo a las élites. Si eso es lo que está sucediendo y no se cuenta con el marco legal, ¿y cuál puede ser el marco legal? No necesariamente revisar todas las leyes, tener claridad en lo que el gobierno va a hacer. Ya tenemos leyes, muy bien, esa ley vamos a convertirla en planes que sean realmente planes que atiendan a los grandes problemas que tiene el campo, que esos planes puedan derivar en proyectos estratégicos con una participación preponderante de los pequeños productores, buscando que estos se asuman como entes que tienen que ser necesariamente pasar por un proceso de organización, ¿sí? Para que con ese proceso de organización puedan comprar más barato y vender en mejores condiciones. Muy bien, entonces en este capítulo, en este tercer capítulo introductorio de este curso de desarrollo agrícola, ¿sí? Pues abordamos obviamente las cuestiones transversales que influyen en el diseño e impacto de las políticas agrícolas, como ya lo hemos comentado, el entorno macroeconómico, la revisión del gasto público, la inclusión y la equidad social, la legalidad y las reformas estructurales que deban ser impulsadas. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque las políticas agrícolas y el marco macroeconómico no son cuestiones aisladas. Las políticas agrícolas no operan, como decimos, no operan en el vacío, están estrechamente vinculadas a las políticas macroeconómicas. Si la tasa de cambio es una tasa de cambio sobrevaluada, afecta a los productores nacionales porque para los grandes importadores de granos, que es el ejemplo que hemos estado recurriendo, les sale más barato importar, y si para el gobierno también les resulta muy cómodo el que se compren granos más baratos para evitar que se pueda filtrar mediante este mecanismo de costos a la inflación, pues entonces el gobierno se estará haciendo de la vista gorda con ese tipo de cambio sobrevaluado. Inclusive lo puede presumir, como se ha hecho en México, es decir que tenemos un peso súper fuerte, un peso súper fuerte que únicamente beneficia a los grandes importadores y que propicia que los precios al interior sean cada vez precios más bajos en contra de los productores. Si bien de lo que se trata es de beneficiar a la población general, sí, se disminuyen las presiones inflacionarias, pero a costo de la pobreza rural, y eso es lo que ha sucedido en nuestro país durante los últimos, por lo menos durante los últimos 30 años, y exacerbado durante los últimos 7. Por, por supuesto, porque no ha habido un cambio sustantivo en las políticas agrícolas. Inclusive se han abandonado las políticas agrícolas pensando que con políticas de desarrollo rural se va a resolver el problema del campo. La inflación es el otro factor, ya lo señalábamos, los gobiernos siempre tienen miedo que se presente la inflación porque es, una, es, es una variable que afecta a los más pobres, afecta a las zonas urbanas,
es donde se manifiesta más claramente cuando la gente percibe que cocinó no le alcanza, y eso a los gobiernos pues jamás les va a gustar, ¿no? Argentina hace un cambio de régimen prácticamente, porque el gobierno anterior a Milei pues no lograba controlar la inflación, ¿sí? Cosa que actualmente está mucho más controlada que antes de la entrada de Milei. El déficit fiscal es un aspecto que se tiene que cuidar mucho, sobre todo cuando ese déficit fiscal, es decir, el mayor gasto del gobierno, cuando ese mayor gasto no se traduce en elevar la competitividad de los territorios rurales y cuando ese gasto no se hace en obras que permitan en el corto y en el mediano plazo incrementar la competitividad de los territorios rurales. Porque el hecho de que se incurra en déficits fiscales que tengan que ser financiados con deuda pública, como en el caso de México, que pasó en los últimos 7 años de 10.5 billones como deuda pública a más de 20 billones de pesos, casi prácticamente el doble. Y esto afecta porque el gobierno tiene que destinar mayores recursos para el servicio de las deudas, es decir, para pagar el 7% de interés anual, que es como está la tasa de interés actualmente, lo que hace que México destine más de 1.500.000.000.000 de pesos nada más para el pago de los intereses de la deuda, cuando esos recursos se pudiesen estar invirtiendo en bienes públicos. Entonces decimos que cuando las condiciones macroeconómicas son inestables, por supuesto que se reducen los incentivos para invertir en el campo. Si prevalece un peso sobrevaluado sin tener la contraparte de políticas fiscales que permitan resolver esta problemática en el ámbito macroeconómico, evidentemente que los productores van a dejar de producir cada vez más. ¿Sí? Cuando analizamos entonces el tema de los gastos de gobierno con los subsidios, los subsidios generalizados no son muy recomendables. Desafortunadamente en México se realizan subsidios generalizados, pensando en que a través de la transferencia de recursos a los adultos mayores, a las personas que no tienen empleo o a las mujeres de ciertas condiciones. O sea, esos subsidios generalizados pues no son tan convenientes porque al no estar, al, al no estar muy bien focalizados, pues no está resolviendo el problema. México tiene una gran presión fiscal para cumplir con estos subsidios generalizados que ya son constitucionales, es decir, el gobierno quiera o no tiene que cumplir con eso. Cualquier persona que reclame el subsidio tiene ya un derecho constitucional para, el, para reclamarlo. Y lo que ha quedado claro es de que esos subsidios generalizados, si bien las personas pudieron renunciar a ello, lo que es claro es de que hasta quienes están, por ejemplo, en el gobierno actual, que ya tienen la edad, aún con sus altos sueldos, también están cobrando los subsidios generalizados. Y esto no deja de ser un despropósito, lo hemos señalado, que hasta los expresidentes cobran su subsidio generalizado. Funcionarios que ya tienen la edad y que están trabajando actualmente siguen cobrando esos subsidios generalizados. Entonces, lo que ocupamos son subsidios selectivos y temporales. No puede haber un subsidio que se dé de manera permanente, porque lo que nos estaría señalando una política de esa naturaleza es de que el problema va para prevalecer durante muchísimos años y entonces generamos, tratamos de resolver a través de las leyes, a través de poner en el texto constitucional que los subsidios son un derecho que el Estado tiene que cumplir, pues se convierte en una camisa de fuerzas que seguramente nos vamos a estar lamentando seriamente en los próximos años, porque no hay dinero que alcance cuando no está vinculado a un mayor incremento de la productividad y de la competitividad, en este caso, de los territorios rurales. Entonces, en resumen, debe mejorarse definitivamente la calidad del gasto público en el sector agrícola. Es importante que los gobiernos
les quede claro que tienen que priorizar las inversiones en infraestructura, las inversiones en capacitación, las inversiones en investigación y acceso al mercado sobre los subsidios generalizados. Claro, necesitamos reducir la pobreza, pero ¿cómo lo vamos a reducir? En el corto plazo podemos generar programas que atiendan de manera temporal el problema de la falta de ingresos, pero tenemos que pasar de subsidios permanentes, porque eso lo único que hacen es mantener a las personas en la pobreza, acostumbrándose a reducir sus niveles de bienestar. El, si estos no se combinan con medidas productivas, si el día de hoy quitáramos los subsidios a la pobreza, pues lógicamente que tendríamos eso que se ha señalado de que México en los últimos años sacó de la pobreza a 13.5 millones de mexicanos, con seguridad que si quitamos esos subsidios, pues simple y sencillamente vamos a tener más de 20 millones de mexicanos de nuevamente pobres, y no solo pobres, sino con una falta de capacidad para poder integrarse a el mercado laboral. Entonces se requiere combinar todos estos subsidios a la pobreza con medidas que vayan dirigidas a incrementar la producción y productividad, como las que hemos señalado: educación pertinente, la salud, es importantísimo el que la gente esté saludable para poder incorporarse al mercado laboral, y con mecanismos de protección social que no sean únicamente mecanismos no contributivos. Y hay que revisar esta parte porque, desde mi punto de vista, el basar, el basar la protección social con subsidios contributivos, no contributivos, el, inhibe en primer lugar la generación de empleos, ¿sí? Y no genera los incentivos correctos para que la gente eh, asuma su responsabilidad en el largo plazo para hacerse de ingresos a través de su trabajo. ¿Sí? Otro aspecto es de que evidentemente en el medio rural, pues no únicamente son actividades agrícolas o producción primaria. Este enfoque ya se traía en México, el de decir, bueno, en el campo no únicamente es producción de maíz, granos, frutas, hortalizas, también se requieren mecánicos, se requiere acceso a tecnología, acceso a la inteligencia artificial. Eh, Son muchos aspectos en el que en el campo también se tiene que, que invertir. Sin duda, lo que hemos comentado en esta charla, que se incluye a las mujeres rurales como protagonistas del desarrollo agrícola. Sí, eso está muy bien, que existan mejores incentivos para que las mujeres se puedan integrar en mejores condiciones al mercado laboral agrícola, pero con el enfoque de género. Si las mujeres tienen que trabajar en el campo porque los hombres eh, tuvieron que emigrar buscando mejores condiciones, pues hay otros aspectos que se tienen que considerar, como es el hecho de dónde dejan a los niños. Y para eso están las guarderías, o dónde comen los niños. Para eso están los comedores comunitarios que en México se abandonaron de manera irresponsable durante los últimos 7 años. Entonces, hay que eliminar esas barreras para que las mujeres puedan tener acceso a la tierra, al crédito, a la tecnología, a la participación institucional, a la protección social, con enfoque de género. Implica que muchas de las actividades que venían realizando las mujeres de manera individual, ahora se pueden resolver de manera también colectiva. Sí, entonces no hay que tener miedo a la privatización. El, los derechos de propiedad, con independencia de que sea de propiedad privada o social, lo más importante es que los derechos de propiedad se respeten. Si la gente que trabaja en el campo estima que sus derechos de propiedad están amenazadas, evidentemente que eso va a complicar todo el andamiaje institucional, porque con inseguridad jurídica
no hay quien quiera apostarle de manera franca y decidida al desarrollo agrícola, el desarrollo agrícola. Muy bien, entonces a manera de conclusión, pudiésemos decir que una política agrícola eficaz debe abordar tanto los factores estructurales, los factores sociales y los factores legales, no solo cuestiones técnicas y económicas, porque cuando hemos dicho que el, el desarrollo agrícola, las políticas de desarrollo agrícola están enfocadas a incrementar la producción y productividad en el medio rural, eso no significa que no estemos viendo los otros factores, como son los factores estructurales, sociales y legales. Sin una base macroeconómica estable, evidentemente que el campo se encuentra en desventaja, pero también con un marco legal que no sea muy claro, ¿sí? Y que no tenga una visión inclusiva, pues también vamos a tener problemas serios para sacar adelante los problemas del campo. De tal manera que las políticas agrícolas corren el riesgo de ser ineficaces o incluso contraproducentes. Yo soy Cruz Alberto Hernández y les invito, como siempre, a ver estos videos, en este caso, este curso introductorio de desarrollo agrícola, con la única finalidad de democratizar el conocimiento.